Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, Rubén Amaya Morales. En la Fundación Cambio Gnosis, eh, luego de haber tenido hoy 7 de octubre del año 2022, nuestros espacios previos con Fundación Amaya y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Conmemorando hoy en nuestra Santa Iglesia Católica Nuestra Señora del Santo Rosario, Camino al Cielo, invitando allí a la meditación, la oración y el ayuno y la acción en razón de esta síntesis de vida y obra de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de María, pero los ojos del alma, también los ojos de la mente y los ojos del cuerpo. Esa identidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, con la identidad trinitaria de María, Jesús y José, Madre, Hijo y Padre putativo en la familia de Israel, que se asocia místicamente a nuestra familia celestial en esa perspectiva Dios mediante, y que en ese tejido que se va avanzando representa la unidad de la diversidad hacia esa universalidad del ser, cristianamente alma y cuerpo, en la familia biológica, la familia terrenal y esa familia celestial cuando vamos pasando el proceso ascensional al reino de los cielos, desde este mundo terrenal, en ese centro de gravedad maravilloso que es el trompo que va gestando procesos de transformación permanente, superando de conexión individual, humanitaria y planetaria, y de ese proceso de concienciación en su orden, del ser consciente de la vida, del tejer vida en unidad, en el Creador, y en tejer por su parte fe, confianza y esperanza, de siempre lograr esa figura de los 11 puntos del Seminario Ambiental del Orden Natural. La pregunta por el ser y la pregunta por la realidad, y las tres tríadas. La primera, ensoñación, imaginación y proposición. La segunda, percepción, experienciación y significación. Y ya la tercera, biosferización, el arquetipo de la biosfera. La noosferización, el arquetipo de la noosfera, la mente. La primera es cuerpo. Y la neumosferización, el arquetipo del alma. Neumas. En sí, que amorosamente invita a ello, una amornización. Cerrando ya en las lecturas del Evangelio de San Lucas, precisamente retomando la figura de los 12 apóstoles con el nuevo apóstol Matías, que entra a conformar la figura de plenitud, de completud, de gratitud con el Padre Creador de tener los 12 apóstoles como unidad en la iglesia, que luego ya entra con la comunidad de Pablo y con los 144 a conformar ya esta unidad cristianamente alma y cuerpo que ha venido por más de 2000 años, más que una tradición, una convicción y un acontecimiento de Dios, porque no es por mérito propio, no es por estudio propio, no es por destacamiento propio del ser humano, de la humanidad, de la tierra, no, de ninguna criatura ni de sus formas visibles, ni de sus formas de relacionamiento, ni de sus formas de crear o creadas como criatura, no, es gracia de Dios, amén. Y en la nueva alianza, retomando en Jesús precisamente con su triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, que nos da la fe, el soporte, con la esperanza de vida eterna, con esa confianza que tenemos en el Creador y la fe que nos mueve, amén,
desde Antigua, con las 12 tribus de Israel. Y todo eso tiene que ver con las 12 coronas de la Virgen María, allí en la Virgen alada, en el Apocalipsis de San Juan, del evangelista, apóstol de Cristo, de Jesús y maestro nuestro, siempre. Así que eso invita a tener nuestras propias experiencias de vida mística y orar, meditar y ayunar para que Dios nos dé la prefiguración necesaria, nos dé la gracia de tener una manifestación, una revelación, para seguir tejiendo según su voluntad caminos de vida eterna con toda la humanidad que somos siendo en lo personal y progresivamente hacia la humanidad, lo humano, en los círculos de confianza, familia biológica, familia cristiana y familia en los otros órdenes, y ya con las no humanidades, con las otras especies, ir tejiendo, ir emplazando. Acaban de surcar por los aires unas aves, y bueno, las aves o no las aves, cómo se comunican, cómo se organizan socialmente, cómo conectan perfectamente con la divinidad. Muchos tienen que enseñar, muchos tienen que inspirar para nosotros, cada ser, y muchos tienen que aportarnos en esa polinización. Tan importante cada criatura de ellas, como todas juntas en su especie y como todas juntas en la tierra, incluso a nivel de otros planos transicionales y celestiales con los que son las mitologías. Se hablaba en estos días de las figuras precolombinas en Irene Robledo Strauss, cómo esas aves, una serpiente se transforman en aves, siendo que figuras de algunas comunidades de pueblos originarios, de Abya Yala, y que eso, sin que eso signifique un asunto de que rompa con las creencias propias de cada religión, de cada forma de organización social, en su estructura social, económica y política. En el caso de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como tal, se le ha conocido, pero que hay que mirar otras, cristianamente al mi cuerpo, otras comunidades y otras de otras religiones monoteístas, no monoteístas, las cosmovisiones, las cosmogonías, todo ello, y hacer la anamnesis, la actualización ambiental permanente en su momento para hacer la hermenéutica, la interpretación, ahora, en una espaciotemporalidad energética, en este eterno presente que somos siendo. Pero cómo era en el pasado, lo sabrán los más cercanos a ese pasado, entre comillas, ese histórico, ese acontecimiento, que no es lo histórico documentado, registrado, formalmente establecido, ¿no? También lo informal, lo no formal, lo que ha acontecido por fuera de ese supuesto orden de uniformidad, unidad como uniforme, no, es unidad de diversidades. Unidad de contrarios, sí, en cada ser, como hemos mencionado o se ha sugerido, porque no es que sea la verdad, es la invitación. Cada ser es la unidad y el todo es Dios. Cada partícula y relativizando frente al todo. Y entre partículas relativizando para ir cerrando la brecha de esa disgregación, de esa división histórica, por la ruptura entre las historias de vida, que no las hemos podido más que documentar y narrar, testimoniar por las situaciones en que se han dado, los contextos políticos, sociales, económicos que han fragmentado, que han dividido, que han aislado, que es el camino propicio para que hayan actuado estos seres desde la antigua, desde la misma historia de la creación, el ángel divino aquel, expulsado del paraíso, y los enemigos, los adversarios, los opositores. Y pasamos nuestras vidas luchando contra ellos, batallando contra ellos, generando más enemistad contra ellos, porque no estamos haciendo el trabajo que es el llamado que nos hacen. Somos seres de la divinidad, hijos del Creador, amén. Y nos ha invitado a co-crear con Él. Pues es con Él que tenemos que orientarnos.
Y es a él el que hay que seguir, lo demás se ignora, se deja, sabe que existen, van a estar ahí, esas fuerzas, obvio, ya los pulsaron, pero no por buena gente. Entonces uno, ¿por qué sigue haciendo lo que este indigente sigue pidiendo? Nos vuelve, como decía el padre Pedro Justo de Río, inteligentes, sin ser diligentes, se vuelven indigentes, ¿no? Pidiendo limosnas, pidiendo ayudas, pidiendo cosas materiales, en lo único que puede gobernar, entre comillas, en la terrenalidad, la materialidad y la temporalidad, o sea, lo finito, lo medido, lo puntual, porque es tan pobre que lo único que tiene es eso, riqueza. Se le dice al que tiene también dinero igual, que no sabe moverlo como energías. Ayer tenía una experiencia de vida maravillosa, dediqué un tiempo a trabajar el campo, a organizar los accesos en los compensatorios propios de estos días que he estado precisamente este fin de semana cerrando el ciclo ya de formación que ofrece el calendario gregoriano, llevado al calendario académico de la Universidad de Antioquia, en particular al calendario propio del programa de Administración Ambiental Sanitaria de Ética, que ya hemos pues mencionado, eso nunca cierra, porque se nace, se crece, se permanece en cursos de vida, ética, profética, estética, moral y poéticamente, políticamente, o sea, ser siendo. En esta vida eterna, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios lo permite. Incluso en la eternidad sigue uno hablando, sigue avanzando, sigue tejiendo. Pero bien, se cerraba y con vecinos campesinos de aquí la comunidad hablando sobre ello. La, la necesidad de estar permanentemente articulados en comunidad, tejiendo vida, disfrutando, plenitud, ADN, amor, Dios y naturaleza, y mantenernos en esa unidad, en la diversidad que somos siendo, para ir creciendo como una universalidad. Lo podemos interpretar en nuestra visión, pero que dicho en sus palabras es simplemente no dar pie a que el enemigo llegue y le diga al jovencito que está estudiando, a la jovencita, no salgas del trabajo, del estudio, vea, es que para conseguir dinero, para tener usted no necesita hacer eso, mire, necesita y no sumar y restar y con eso consigue la platica y con eso vive y todo, es que eso no es todo. Y entonces rompe una familia. Y entonces no escuchar a los abuelos, a los mayores, ni a los padres, sino a los supuestos amigos. Ahí está el enemigo, el adversario, el opositor, metiendo cizaña. Y entonces la parábola del sembrador, de la mies y la cizaña. Tanto Jesucristo ha hablado. Entonces se van dejando crecer, sí, vamos avanzando en procesos. Unos con la convicción en Dios, bendito Dios, sí, haciendo algunos seres ese trabajo, ese tejido permanente, esa construcción de vida eterna, siendo solidarios, siendo amorosos, siendo humildes, siendo mansos, siendo obedientes a Dios, temerosos de Dios, en fin, en proceso de santificación. Y el otro haciendo lo contrario y dividiendo en el interior de su familia. Y eso ya desgasta, eso ya debilita. Y llega el momento en que cansa. Y ahí es donde, como dice en el Evangelio de San Lucas, el otro hace, mientras se hace la santificación, la limpieza, el Santo Rosario, en fin, la oración, la meditación y la ayuno-acción, él se va, pero viene fortalecido con otros 7 espíritus más fuertes que eso, más demonios, porque ya la gente lo hizo una vez y no vuelve a hacerlo. Se cansa. La parábola del sembrador, no hay debilidad, cae la semilla entre piedras, o cae entre espinas, o cae entre terreno frágil, ¿sí? La lleva, o la que está, la casa que se construye cerca a un río, que si no está en base firme, en roca firme en Jesucristo, se la lleva. Y eso es el llamado desastre. Esas son las desgracias. Esos son los desastres disque naturales, humanos. Y esto es ético, profético, estético, político y moral, que es responsabilidad. Es que no es el individuo,
porque si no se hace la mirada sistemática, la lectura sistemática desde el interior, en el exterior y hermenéuticamente, en cada ser, situado individualmente, colectivamente, planetariamente, en el ayer, en el aquí y en el después, espacio-temporal, energéticamente, o sea, toda esa prefiguración hay que hacerla, porque toda decisión hay libertad de creencia, de conciencia, de ciencia, bueno, y por lo tanto los actos, los hechos, las acciones, hey, de momento, hey, hay libertad, hágale. Y sin mirar las consecuencias, los efectos, los desarrollos de eso. Sí, tiene toda la libertad. No, yo lo asumo. Y es que no trata de usted solamente, de mí solamente, de cada ser solamente, todos. La medida que ya siempre estamos triangulando con la divinidad, con la humanidad, con la terrenalidad, ya hay cuatro que somos uno solo. Ser siendo trinitariamente alma, mente y cuerpo es una unidad. Y ya hay testigos, ya hay compromisos, ya hay corresponsables, por omisión, por reacción, no acorde a la creación, o por un egoísmo en la acción, en el sentir, pensar y actuar. Entonces eso ya lleva a desconexión. Y la muerte llega, se es finito, es corrupción natural. Y uno decía, y alguien dice de manera irreverente, irresponsable, amorosamente se dice, toma la decisión, no, porque no me va a afectar a mí y no va a afectar a otros. ¿Quién va a saber eso? ¿Quién ha medido los años? Salmo 89, concédeme, Señor, un corazón sensato, calcular los años para tener un corazón sensato, conectarse en la testa con el sentimiento del corazón, triangular corazón, razón y pasión. Y eso hay que tenerlo, porque esa es la verdadera responsabilidad. Entonces no se puede quedar con algo superficial, de hacer una lectura simple, mecánica, de lista de chequeo, superficial, rastrera, material, y por lo tanto completamente inocua, sin lectura crítica, sin lectura comprensiva, sin lectura hermenéutica de todas las realidades, todas, no la suya solo, las realidades de todos seres aconteciendo en esa eternidad que somos siendo. Por eso entonces no se puede asumir solo. La bendición de Dios es precisamente que nos concede en gracia tener hermanos, seres, humanos, no humanos, una creación para estar acompañados y, como dice San Pablo, permanentemente en sus cartas decía a los hermanos, sobrellevados mutuamente. Todos somos cada uno un órgano de un órgano que es la iglesia, que es la comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo, que es toda la congregación humana y no humana en la creación, cada ser, y ahí está para triangular, pero no solo. El solo es el que le hace el juego al enemigo, al adversario, al opositor. Entonces, ¿de qué sirve un aprendizaje basado en problemas? No, eso es un aprendizaje basado en el amor. Abba, apá, ahí sale hasta la sigla, Abba. Aprendizaje basado en el amor, y siga. Si hay amor, hay verdad y justicia. Y como es Dios, mente, alma y cuerpo, armoniza sentir, pensar y actuar. Por lo tanto, su ser, vida y obra va a tener un testimonio eterno, como lo es la eternidad, como han sido estos abuelos árboles. Su testimonio ahí permanece mientras el hombre no los toque. Comunidades originarias, mientras otras comunidades no los toquen, les respeten sus creencias, sus experiencias de vida y sus formas de compartir la vida. Amorosamente, eso es amor
De resto, ¿qué otro se está haciendo? Nada. Entonces, todos los planes de desarrollo que estén orientados de hecho, ya el nombre es contradictorio, planes y desarrollo, es que ya está planeado, no hay que hacer plan, el creador lo tiene ya hecho, no tiene que hacer ningún plan, es seguir, es interpretar correctamente, es hacer el ejercicio del seminario ambiental del orden natural en función del Dios, la creación y lo co-creable con él, y ya, pare de contar, qué, cómo y cuándo actúa uno con él. El para qué es muy sencillo, es él, para dar gloria a Dios, amén. Y ahí tienen que sacar los llamados planes de desarrollo, las organizaciones, conectando con los planes de vida de todos seres siendo. Y ya es plan de vida, bien vivir, discernimiento, sabiduría. ¿Qué hemos meditado estos días? Orando, Señor nos dé Espíritu Santo, discernimiento, sabiduría en la divinidad, conocimiento en la humanidad y vivencia en la naturalidad. Triangule ahí y se fue. No necesitamos más. Avance. Y cada quien administrador de ese ser siendo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dejamos por hoy allí y Dios mediante ya conectamos este fin de semana, que ya cerramos este ciclo de formación de ética y tenemos el primer curso vigente con lo formal, lo no formal y lo informal de este proyecto educativo institucional que está siendo resituado en alma, mente y cuerpo desde la perspectiva ambiental, planetaria y sideral. Muchas gracias, hasta pronto, Dios los bendiga siempre.